Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. La presidencia de la República, de manera virtual, a el presidente o al candidato Ollanta Humala, un populista de izquierda, dirigente y fundador del Partido Nacionalista Peruano. Primero debemos recordar el antecedente. Perú vivió una dictadura muy difícil con Velasco Alvarado a inicio de la década de los 80s. Venían con algunos problemas serios en la política peruana en la década de los 70s. Y mientras Ecuador entró en 1979 a esta última época democrática, Perú seguía desenvolviéndose en dictadura hasta 1985. Allí surgió de una manera arrolladora un carismático político llamado Alan García, joven aún, muy parecido en su estilo, en el discurso, en la oratoria, a nuestro expresidente Jaime Roldós Aguilera. Pero Alan García, en ese entonces, en su primer mandato, llegó con la ilusión de aquel joven socialista, populista, de querer lograr los cambios económicos, sociales en el Perú de la noche a la mañana. Cuando dicen los economistas que no hay ningún beneficio gratuito, sino es pagando un precio, pagando un costo. Perú lo pagó ampliamente, incrementando la pobreza como resultado final, pero incrementando la brecha entre ricos y pobres e incrementando la insatisfacción de algún sector de peruanos que se decidieron a fomentar las guerrillas con Sendero Luminoso, etcétera. Toda esta historia que hemos conocido. Ese joven político, Alan García, el día de ayer estuvo como testigo en estas elecciones. Como presidente peruano, ahora en su segundo mandato, del país que más crecimiento económico ha logrado en los últimos años. Ya Alan García, en este nuevo periodo que estaría por entregar el 28 de julio, la fiesta de independencia del Perú, con un crecimiento sustancial, con el país latinoamericano que mayores inversiones desde el extranjero ha recibido, sobre todo, inclusive, superior a Colombia, a Chile. Con Chile siempre tienen algunas diferencias, y desde la misma época de Alberto Fujimori en 1990, se intentó fortalecer a la economía, y lo han logrado. Luego de Alberto Fujimori, han tenido dos presidentes más. Estamos hablando de Toledo y de Alan García, que siguieron esa línea de la técnica, por decir así, de la seriedad para manejar la economía. Y ayer los peruanos debieron decidir entre dos candidatos populistas. Por una parte, con Keiko Fujimori, que se pensó podía seguir o continuar la línea técnica en la economía que su padre, Alberto Fujimori, inauguró en Perú desde el año 1990 y que le dio buen resultado en lo económico. Pero Keiko Fujimori tenía un gran peso que resolver. Fue el totalitarismo de su padre, un hombre que envió a sus casas a la función judicial, a los legisladores, con el hecho de decir vamos a transformar realmente y a cambiar al Perú. Hubieron situaciones gravísimas en la lucha contra el terrorismo, lo cual fue aplaudido en Perú, pero también se dio en el camino el irrespeto a los derechos humanos. Algunos es obvio que van a evaluar la actuación de Fujimori y decir era favorable finalmente el saldo de lo que él dejó. Pero mire lo que ayer los peruanos sopesaron y evaluaron. Prefirieron a un populista nacionalista que pone en riesgo de pronto el factor económico o el crecimiento económico, que por lo menos lo pone en duda, sobre lo que Mario Vargas Llosa manifestó ayer desde España.
sobre el fascismo, es decir, sobre ese sistema de pensamiento único del gobernante y de sus allegados sobre los derechos humanos. Esta es la parte que todavía en Latinoamérica debemos, incluidos los ecuatorianos, aprender. Las diferencias a veces son muy sutiles entre una dictadura, entre un presidente autócrata, un presidente totalitario y un presidente fascista. El fascismo, ojo, aclaro, opinión de Mario Vargas Llosa, que se lo achaca a Alberto Fujimori y que él manifestó en los últimos tiempos, en los últimos días, apoyando a Ollanta Humala sobre Keiko Fujimori por el riesgo de que regrese el fascismo, porque todavía habrían algunos ex colaboradores de Alberto Fujimori alrededor de Keiko Fujimori. Esto es lo que quiero destacar en el fondo de lo que ayer pasó en Perú. Nosotros nos habíamos eximido de dar opiniones, hacer evaluaciones, hasta que definitivamente los peruanos decidieran. Acá también hay que hacer la siguiente observación. La información de ayer fue de 4 empresas privadas, hago énfasis, 4 empresas privadas que trabajaron entre las encuestas a boca de urna y el conteo rápido, es decir, aquella muestra de actas una vez ya cerradas a las 4 de la tarde. Con la mezcla de los exit poll, estas 4 empresas privadas han dado ayer los resultados que entre ellos se diferencia realmente en un porcentaje bastante mínimo. Algunos le dan una diferencia a favor de Ollanta Humala del 2% y otros llegan hasta un 4%. Es decir, una empresa dice que Ollanta logra 51, otros dicen que logra 52. Y por otra parte, otras empresas dicen que Keiko recibe 49% y otras 48%. Pero ya los primeros conteos en la organización oficial, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, la diferencia estaría entre 2.6 y 2.8, es decir, muy cercano este porcentaje a la previsión que tenían estas 4 empresas particulares. De paso, a diferencia de lo que sucedió en Ecuador, que se le dio solo a una empresa, oficialmente por parte del CNE, y a 2 medios de comunicación estatales o públicos. En Perú, tomando seguramente referencias hasta la última nuestra acá en el Ecuador, vieron la posibilidad de hacerlo así. Y mire usted cómo los resultados extraoficiales coinciden con pequeñas diferencias porcentuales con las oficiales. Esto de paso. Retomando entonces el tema, Ollanta Humala, virtual presidente del Perú, es un ex teniente coronel del ejército de 48 años. Se lo acusa de tener una orientación del socialismo del siglo XXI similar a Hugo Chávez y de tener por allí o de ser un riesgo para la estabilidad económica peruana. Él ha manifestado en los últimos días que no. Es más, desde 2006 él dice que se ha alejado de Hugo Chávez, que no tiene ninguna relación. Quedará allí pendiente para que los peruanos vean en la realidad si esto es así. Prácticamente se cumpliría lo que Mario Vargas Llosa dijo, y lo voy a resaltar solo como una reflexión final. Cuando Perú ayer debió escoger entre un populismo de izquierda, nacionalista, y un populismo de derecha, según Mario Vargas Llosa, fascista. Mario Vargas Llosa, antes de la primera vuelta, cuando Ollanta Humala y Keiko Fujimori eran parte de un grupo de candidatos presidenciales, entre los principales habían 5 candidatos que aspiraban a llegar a la presidencia. 3 candidatos que se los asumía como candidatos serios: Alejandro Toledo, expresidente del Perú. También estaba el candidato Castañeda, ex alcalde de la ciudad de Lima, y un ex ministro de Finanzas. El pueblo peruano escogió a los 2 populistas. Por eso aún se mantendría aquello que Mario Vargas Llosa dijo: los peruanos, si escogieran a Ollanta Humala, escogen al SIDA, y si escogen a Keiko Fujimori, escogen al cáncer terminal.
Ya en la segunda vuelta, siendo los dos populistas los finalistas, Mario Vargas Llosa prefirió al SIDA y no al cáncer terminal. Nosotros haciendo un análisis de pronto a esta figura, vamos a asumirlo así, una figura literaria del escritor Mario Vargas Llosa, podríamos decir que Mario Vargas confía en que el SIDA no sea terminal, que el SIDA se pueda mantener o pueda mantener al organismo con vida con los retrovirales. Pero el cáncer terminal que reflejaba en Keiko Fujimori hubiera sido el acabose de la democracia. Tendremos tiempo para conversar sobre esta figura literaria que hace Mario Vargas Llosa. Y él mismo tendrá que seguir monitoreando la actuación de Ollanta Humala en el futuro, para ver si su figura literaria finalmente tiene asidero. Si el SIDA o se cura definitivamente, que respete la estructura económica del Perú, o que la destruya. Y ahí estaremos a la expectativa también de ver y de aprender los ecuatorianos mirando, en este caso, la experiencia ajena. Vamos al corte comercial.